Muy buenas tardes, tengan todos, amados televidentes, que cada viernes se dan cita en este su programa Mensajero del Rey. Yo me siento muy agradecido al saber que tengo personas que siempre dicen presente, que están detrás de la pantalla esperando su programa Mensajero del Rey, esperando que siempre siga del completo agrado de ustedes, que este programa sea siempre de bendición y edificación desde esta ciudad de San Pedro de Macorís, como le dicen siempre, la ciudad del Espíritu Santo, la ciudad de los bellos atardeceres en República Dominicana. Reciban todo el verdadero amor y cariño que de mí se merece. En esta tarde, pues, no va a poder estar mi hijo espiritual, Alejandro Medina, pero la felicidad más grande mía es que he podido traer en esta tarde a mi hijo mayor, Emanuel. Emanuel, eres más que bienvenido aquí a este programa Mensajero del Rey. Muchas gracias, pues mi nombre es Emanuel Hernández y soy el hijo mayor del pastor Publio. Él me invitó para estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y así estar edificando en esta tarde de enseñanza. Dios les bendiga a todos. Sí, mis amados, la semana pasada le estuve hablando de un tema súper importante, cómo mortificar el pecado. O sea, cómo mortificar ese viejo hombre, la carne en nosotros, ese viejo hombre que siempre está dormido, que trata de relucir, salir a la luz para llevarnos a cometer el pecado grave delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde traigo un tema de suma importancia. Quiero seguir esta secuencia para que sirva de enseñanza, de bendición, edificación a su vida. En esta tarde vamos a estar hablando sobre resistiendo la tentación. ¿De qué forma y de qué manera nosotros podemos resistir los envites de Satanás en nuestra vida? Bueno, quisiera saber, ¿ser tentado es un pecado? Actualmente hay una diferencia, hijo mío, lo que es prueba y lo que es tentación. Las pruebas vienen de Dios. Ahora, la tentación viene del enemigo. Tú sabes que Satanás es el enemigo número uno de Dios y de su creación. La tentación en sí no es un pecado, porque Satanás te tenta de muchas maneras. Él no conoce nuestro pensamiento. Ahora, Él conoce nuestro carácter, nuestra forma de ser. Él ve la manera por donde puede entrar. Yo lo comparo a Satanás como un agente vendedor. Tú sabes que un agente vendedor tiene varios productos. Él va, toca su casa, él le va a presentar los productos, a ver si usted le puede comprar ese producto. Ahora, si a usted no le interesa, ¿qué usted va a hacer? Inmediatamente le dice, no, actualmente no estoy interesado, no tengo dinero para comprar. ¿Qué hace el vendedor? El vendedor le da la gracia y se va. Ahora, si tú le permites al vendedor y tú dices, pase adelante por cortesía, ya tú le estás dando entrada. En algo te va a convencer, porque él lo que desea es presentarte el producto y que tú le compres cualquiera de ellos. Así es Satanás. Satanás tiene toda clase de productos del mundo y él los pone a nuestra disposición para que nosotros caigamos en la trampa de él. Ahora, ser tentado, amados compañeros, hermanos y amigos, no es un pecado. Ahora, ceder a la tentación, ahí está el pecado. ¿Por qué? Porque quebrantamos los principios morales establecidos por la palabra de Dios. Entonces el pecado es una afrenta hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo unigénito a tomar nuestro pecado, a llevarlo a la cruz del Calvario y derramar su sangre por nuestros delitos y pecados. Muy bien, muy importante. Ahora está mucho más claro, ¿verdad? Pero ¿qué significa estar en tentación? ¿Qué significa estar en tentación? Muy bien. Fíjate, cuando los discípulos
se sentía muy confiado, aun cuando el peligro estaba a la vuelta de la esquina, fue entonces que el Señor le dio esta advertencia a sus discípulos. Él le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto lo podemos ver en Mateo 28:41. Cada discípulo de Cristo necesita la misma advertencia. Velad y orad. O sea, estar en vigilancia, estar atento cuando vienen los dardos del enemigo, como dice el libro de Efesios. La tentación son dardos que el enemigo, Satanás, nos tira cada vez y hace más fuerte la tentación. Y hay algo importante a la pregunta que tú me hiciste. La tentación es algo contra la cual el creyente necesita guardarse continuamente. Entrar en tentación significa ser tentado de la forma más profunda y peligrosa de parte de Satanás. Hay algo importante, hijo mío, y hay algo importante, mis amados compañeros, hermanos y amigos, y es lo siguiente. La lucha más grande es entre la carne y el espíritu. El viejo hombre que ya ha muerto en nosotros, al ser nueva criatura en Cristo, entonces hay una guerra entre el espíritu y en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que hemos venido del polvo de la tierra y al polvo iremos. O sea, somos personas humanas. Ahora, cuando nosotros tenemos la simiente de Cristo, cuando nosotros ya hemos pasado de muerte a vida y ser llamados hijos de Dios, cuando nosotros nos acercamos más a Dios, más le vamos a amar, más le vamos a conocer. Entonces, cuando nosotros buscamos la manera de consagrarnos a Dios, de apartarnos para Dios, entonces cuando nosotros queremos vivir una vida íntegra, santa y pura delante de Dios, es cuando más tentación vamos a tener del enemigo. Porque ¿cuál es el propósito, hijo mío, de Satanás? Es desvirtuar lo que Dios ha puesto en nosotros. Supongamos, tú tienes un llamado como evangelista. Tú hiciste un estudio teológico y te graduaste con las mejores notas, gloria a Dios. Entonces, como Satanás ve que tú eres un vaso, un instrumento de Dios, él va a buscar la manera de desviarte de esos caminos para que tú no le sirvas a Dios como tú quieres servirle. Entonces, el significado de la tentación es ser tentado en una forma más profunda y peligrosa. Cuando él ve que él no puede, por una parte, él te trae otra. Inclusive, Satanás es tan sucio que cuando tú te apartas para orar, él te trae pensamientos inicuos. Trata de bloquear tu mente de una manera para que tú no puedas orar. Te trae recuerdo de cuando tu juventud. Él busca toda la manera de anteponerse. Tú vas a orar cuando no usa la familia, cuando no te llama por teléfono, cuando viene una persona a verte. La cosa es que tú no tengas el tiempo para poder dedicarlo a la cosa del Señor. Si tú estás leyendo la palabra, cuando viene a ver, te llega una visita, una interrupción, una llamada telefónica, que los muchachos están haciendo bulla, que el televisor está prendido. Siempre él busca la manera de apartarte del camino perfecto de Dios. Ahora, es como dice la palabra, someteos a Dios, pues resistid al diablo, huirá de vosotros. Ahora, ¿qué es someternos a Dios? Amado, someternos a Dios es vivir apartado para Dios, viviendo una vida íntima en comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos resistir al diablo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ayudar entonces a salir de la tentación. Muy bien. Sí, todo creyente ha atravesado por esa situación. Realmente, cuando me estoy dispuesto a orar y a comunicarme con Dios, ha pasado muchas veces eso, que hay distracciones y pensamientos que realmente no vienen al caso a una comunión con Dios.
Es algo por lo que todos pasamos. Pero una pregunta importante, ¿cómo diferenciamos una prueba de una tentación? ¿Es acaso lo mismo? ¿Se encarga siempre Satanás de ello? ¿O es Dios quien nos prueba? ¿O cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Sí, muy buena pregunta. La diferencia entre la prueba y la tentación. Como dije desde un principio, las pruebas vienen de parte de Dios. Para evitar que seamos dañados por esta clase de tentación, el creyente, amado, debería aprender a velar orar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora bien, aquí hay algo importante. La prueba viene siempre de Dios. Ahora, la prueba ayuda al creyente a conocer el estado de salud espiritual en la cual uno se encuentra. Un ejemplo, el Señor ve algo en ti, Él te prueba para limpiarte. La prueba no es un pecado, al contrario, es algo para ayudarnos a nosotros a limpiarnos. Dios ve algo que no le agrada a nosotros, Él nos prueba para librarnos de no caer en tentación o pecado. ¿Ya me está entendiendo, hijo mío? Ahora, es importante, Dios probó a Ezequías para revelarle el orgullo a aquel rey, el orgullo que había en su corazón. Ezequías es un rey, Dios le provee de todas las cosas, entonces van sus enemigos, Él le muestra todas las riquezas, toda la grandeza que Dios le ha dado, entonces Ezequías enferma, pero luego, entonces, se revela contra Dios. Ahora, él se humilla, esa arrogancia, ese orgullo que él tenía, él se humilla delante de Dios, entonces Dios lo perdona y Dios le bendice. También podemos ver aquí, Dios prueba a cada creyente de una manera personal también. Muy importante. Muy bien, de una manera personal, o sea, no es algo general, no es que las pruebas son generales, sino que Dios ve entonces el corazón de cada quien y lo prueba conforme a su corazón y conforme a su fidelidad. Claro que sí. Hay algo importante, mira, Dios a sus hijos en general, Él lo prueba. ¿Cómo y de qué forma? Dios llama a guerrero valiente, persona dispuesta a trabajar en su obra. Dios no va a llamar a una persona ociosa, una persona apática, una persona que no esté dispuesta a trabajar en la obra de Él. Dios tiene toda clase de trabajo para nosotros. Ahora, Dios te llama como evangelista. Él va a probar tu fidelidad, a ver si tú estás dispuesto a trabajar en su obra. Así lo prueba encomendándole deberes que sobrepasan sus propios recursos. Él prueba a una persona y tú dices, pero ¿cómo es posible de que yo pueda hacer esto? O sea, con nuestros propios recursos nosotros no podemos contar, pero sí contamos con los recursos de nuestro Salvador. Por eso el apóstol Pablo se refiere a esta clase de prueba cuando escribe, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. ¿Tú ves? Ahora, fíjate una cosa, el apóstol Pablo era el perseguidor de la iglesia. ¿Cuál fue la prueba que le mandó el Señor a Pablo? Cuando iba persiguiendo al pueblo cristiano de Dios, que iba a Damasco con carta de encarcelar a los presos, ¿qué sucedió con Pablo? Bueno, pues tuvo un encuentro con Dios. Exactamente. Claro. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Bueno, tras ese encuentro con Dios, pues quedó ciego. Dios le quitó la vista. Exactamente. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Ahí le mandó una prueba para ver la soberanía de Dios. Ahora, le manda que entre a Damasco. Entonces él hizo al profeta que vaya allá y ore por él para que recibiera la vista.
Porque entonces el profeta tenía miedo de ir, pero Señor, este hombre persigue a la iglesia. Pero ve, porque instrumento él va a ser en mis manos. ¿Cuáles fueron las pruebas que pasó el apóstol Pablo? Naufragio, toda clase de persecución, apedreamiento. El mismo pueblo se levantó contra él, estuvo encarcelado, le flagelaron, se vio en diferentes pruebas. Entonces Dios lo probó. ¿Para qué? Para someterlo a la voluntad de él, para el arduo trabajo sobrenatural que tuvo el apóstol Pablo, de perseguidor de la iglesia, una persona que cuando apedreaban a Esteban, él se encontraba ahí, y consintió con la muerte de Esteban, un hombre que le tenía odio a los gentiles, un hombre que le tenía odio a lo que era llamado cristianismo, porque era una persona completamente legalista su religión. Entonces, toda esa prueba tuvo que pasar el apóstol Pablo, y fue una de las personas más grandes como apóstol. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Entonces ya la idea está mucho más clara. Bueno, pero ahora quiero saber si Satanás tienta a través del mundo. Sí, claro que sí. Vamos primeramente a ver alguna prueba de parte de Dios. Aquí podemos ver, Dios prueba a los creyentes permitiendo que se encuentren con maestros falsos y enseñanza falsa también. En esta manera Dios pone a prueba la lealtad y el amor del creyente. Podemos ver aquí, hijo mío, dice la palabra de Dios, que vendrán falsos maestros, falsos profetas. Se está viendo hoy en día muchas personas llamados el pastor desvirtúan de la esencia de la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Meten herejía. Hoy en día tú ves que en muchas iglesias solamente se habla de prosperidad, prosperidad y prosperidad. Esos son falsos profetas para hacerse de su mercadería. Son mercaderes con el pueblo de Dios. Entonces, Dios prueba a la persona para poder él comprobar el amor y la lealtad del creyente. Tú sabes, muchas iglesias hoy en día, el populismo, el modernismo, como ha entrado las cosas del mundo a muchas iglesias, hay creyentes que no están de acuerdo con la moda, con lo que está pasando en la iglesia hoy en día, porque ese no es el evangelio que hemos aprendido. ¿Está entendiendo, mijo? Sí. Entonces, dentro de esas iglesias siempre hay un remanente que está sufriendo esa causa, pero se mantienen fiel a Dios y no se contaminan. Entonces Dios prueba por esa manera para ver la lealtad y el verdadero amor que nosotros tengamos hacia Él. Hay algo importante también. Aquí hubo una prueba sarcástica de parte de Dios hacia Abraham. ¿Por qué digo sarcástica? O drástica, más bien, en otra palabra, mis amados televidentes. Pedirle a Abraham su unigénito hijo. ¿Qué padre hoy en día está dispuesto, hijo mío, a entregarle su primogenitura a Dios? Ahora, Dios sí lo hizo por nosotros, que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué quería probar Dios con Abraham? La fe de Abraham. Abraham, si en verdad tú me amas, sacrifica a tu hijo Isaac. Él fue con su hijo, preparó el altar y todo. Y el hijo le dice, pero papi, ¿dónde está el animal que tú vas a sacrificar?
Él coge, amarra a su hijo, lo cuesta en el altar, y cuando coge el cuchillo para sacrificar su hijo a Dios, él oye la voz del ángel de Jehová que le dice, no lo haga. Entonces, Dios le proveyó a Abraham para ese sacrificio. Podemos comparar a Isaac con Cristo. Tú sabes que Cristo era el primogénito. El sacrificio expiatorio que Cristo hizo en la cruz del Calvario era su unigénito. Entonces, el unigénito de Isaac iba a ser sacrificado para Dios. Entonces, ese sacrificio lo hizo Cristo una vez y por todas para morir por cada uno de nosotros. Aquí también hay algo importante, pero sumamente importante. ¿De qué manera probó Dios a Job? Vamos a ver algo importante aquí en el libro de Job. En el libro de Job, en su capítulo 1, vamos a ver algo importante aquí. ¿Cómo era este hombre? Dios conocía a este hombre, hijo mío. No importa que a ti te conozca el mundo, o que diga el mundo de ti. Ahora, que te conozca Dios, hijo mío, y qué dice Dios de ti. Eso es lo importante. Dios estaba reunido con sus ángeles y Satanás viene y se aparece en esa reunión. Y le pregunta al Señor, oye, ¿de dónde tú vienes? Yo, de merodear la tierra. Ahora, Dios le hace una pregunta a Satanás. Tú no has considerado a mi siervo Job, un hombre, primeramente, perfecto. Uno era perfecto delante de Dios, un hombre celoso en las cosas de Dios, que se guardaba para Dios, una persona íntegra. Dice, era un hombre recto, temeroso y que apartado del mal. Ahora, como era un hombre que tenía suficiente riqueza, Dios le había bendecido, Satanás pensaba que Job le servía condicionalmente. Hay personas, hijo mío, que le sirven a Dios condicionalmente. Un ejemplo, yo estoy enfermo y yo te digo, bueno, tú me estás hablando de la palabra, bueno, si Dios me da la salud, yo le sirvo. Como que una obligación de que Dios tiene que sanarme para yo servirle. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, Dios quería mostrarle a Satanás la lealtad de Job. Vamos a verlo aquí. Dice que Dios le permite a Satanás zarandear y quitarle todos los bienes a Job. Ahora bien, mira lo que dice Job. Aquí en Job capítulo 1, verso 21 en adelante. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Cómo nacemos nosotros? Claro. Desnudo, sí. ¿Verdad? Cuando morimos, ¿cómo nos vamos? Bueno, nos visten en la caja, pero como quiera no nos llevamos nada de eso. Exactamente. Eso fue lo que quiso decir Job. Yo vine desnudo y no me voy a llevar nada porque nada traje a este mundo. Ahora, y dijo algo importante. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, honró a Dios en vez de renegarle a Dios. Ahora, ¿qué hace la esposa? Mira lo que le dice la esposa ahora. Entonces le dice a su mujer, aún tú retienes tu integridad. Ahí estaba probando Dios la integridad de Job. Le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo Job? ¿Cómo suele hablar una mujer cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, fatua de entendimiento, sin conocimiento? Tú has hablado. Ahora, mira lo bello la contestación que le da Job. Dios lo prueba, pero Satanás lo tenta a través de la mujer.
maldice a tu Dios y muérete. Ahora mira lo que le dice él. Recibiremos de Dios el bien y el mal no le recibiremos. En todo esto no pecó Job con su boca contra Dios. ¡Qué bendición! Amén. Amén. Entonces, hijo mío, Dios quería probarle a Satanás la lealtad y la fidelidad de Job. Amado, no se vayan, faltan muchas cosas importantes todavía. Vamos a una pausa. Sí, mis amados, qué bendición. Yo sé que este programa, este material que le estamos trayendo en esta tarde va a ser de bendición y edificación a su vida. Ahorita tú me hiciste una pregunta muy importante y fue la siguiente: que si Satanás tenta a través del mundo. Claro que sí. Veámoslo más de cerca. Primeramente, aquí podemos ver, cuando tentó a Cristo, usó los reinos de este mundo como un anzuelo. ¿Está entendiendo? Sí. Todos los reinos de este mundo, yo te lo doy si tú me adorases. Ahora, yo te pregunto, ¿Satanás tiene algo que ver con Dios? ¿Algo que ver? Sí. O sea, Satanás es dueño de este mundo. Bueno, no, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores es Dios. Amén. Satanás no tiene nada. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? De Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Satanás no tiene nada. Entonces, coge como anzuelo y le ofrece los reinos del mundo. Yo te doy esto si tú me adoras. Ahí usó las tentaciones que vienen del mundo. Okay. Ahora bien, aquí también hay algo importante. Fue una sirvienta la quien tentó a Pedro para que negara al Señor. Una sirvienta usó una mujer del mundo para tentar a Pedro para que negara a Dios. Pero tú eres uno de ellos. Yo te vi con el maestro. Tú hablas igual que él. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a negar, a blasfemar y a maldecir de que no conozco a ese hombre. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Que antes que el gallo cantara, ¿cuántas veces le iba a negar? Sí, 3 veces. 3 veces. Entonces, ahí usó Satanás a esta mujer del mundo. Podemos ver también, el diablo usa también la ayuda del mundo. Lo usó con Judas. Vamos a ver,
¿Por qué usó la ayuda del mundo? Usó a los fariseos y 30 monedas de plata. Esto se encuentra en Lucas, capítulo 22, del verso 1 al 6. Como la naturaleza codiciosa de Judas Iscariote. Tú sabes que Judas Iscariote era como el tesorero. Era uno de los discípulos que andaba con Jesús. Pero era un ambicioso. Él sustraía y se guardaba lo de él. Entonces, él, de una forma egoísta y ambiciosa, ¿qué hizo? Cuando le escribió a los fariseos, yo le voy a entregar a Jesús Nazareno. Él sabía dónde estaba Jesús. ¿Y qué hizo? Lo vendió por 30 monedas de plata. En la palabra de Santiago, dice aquí, Santiago 1:14, cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿qué es en sí la concupiscencia? Son los deseos desenfrenados de todas las cosas materiales del mundo. Igualmente, deseo desenfrenado a todo lo que sea deseo de la carne o sexo. Eso es algo que nosotros, cuando somos tentados, la tentación es un pecado. Podemos resistir la tentación, pero cuando nuestra concupiscencia de la carne, ese viejo hombre dormido, sale a reducir hacia la luz, entonces podemos cometer ese pecado grave delante de Jehová, nuestro Dios. Somos seducidos. Por sí mismo, nosotros no tenemos el poder para poder resistir la tentación. Ahora, por eso dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros nos abandonamos en las manos de Dios, cuando nosotros somos obedientes y vivimos bajo el temor de Dios, ya estamos sometidos a la voluntad de Dios, entonces Él nos va a librar para salir de toda tentación. Aquí el propósito de la tentación es dañar la salud espiritual del creyente, o sea, destruir tu testimonio. El pecado es algo doloroso, repugnante, fatal y mortal. El pecado que uno comete es una afrenta delante de Dios. Entonces, la carga de conciencia en nosotros es algo que no nos va a dejar en paz. Fíjate en algo cuando el rey David cometió el pecado con Betsabé. ¿Qué sucedió? Él cayó primeramente. Ahora, también Satanás lo tenta para que matara a Urías. ¿Quién era Urías? Era el capitán de su ejército, una persona importante, porque pensaba que si Urías se daba cuenta de que su esposa estaba embarazada de él, ¿qué iba a hacer Urías? Vengarse de él. Entonces, ese era el temor que tenía David. Él tenía paz durante un año, pero vino el profeta Natán. ¿Y qué hizo? Sacó a la luz el pecado que había en él. Entonces, ¿qué hizo el rey David? Se humilló. Si uno nos vamos al Salmo 51, mis amados queridos, ahí podemos ver cómo David evocó su corazón delante de Dios, arrepentido. Por eso dice la palabra de Dios, hijo mío, que el que confiesa su pecado, ¿qué? ¿Alcanza qué? Misericordia. La misericordia de Dios. Y el que encubre su pecado, ¿qué dice la palabra? No va a prosperar jamás. Ahí está la diferencia. Alcanzamos la misericordia de Dios cuando confesamos nuestro pecado. Ahora, si por un ejemplo yo cometo un pecado, hijo mío, y vuelvo
a ser residente del mismo pecado, no voy a alcanzar la misericordia de Dios. Porque no hago nada con confesar un pecado, alcanzar la misericordia de Dios, y el Señor perdóname, yo volver a incurrir en el mismo pecado. Tengo que apartarme de una vez y por todas. Alabado sea Dios para siempre. Muy bien. Pero entonces, con respecto a lo que explicaba acerca de cómo Satanás usa el mundo y nuestra propia concupiscencia, entonces, ¿cuál es la fuente más grande de tentación? ¿Es acaso lo que está en el exterior, lo que está afuera, o lo que está en nosotros mismos? Excelente pregunta. Mire, hijo mío, como te dije, el propósito de Satanás es apartarnos de los propósitos divinos de Dios. Que nosotros caigamos en pecado. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios sea contritado y se aparte de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo habla de su aguijón en la carne como una tentación. Tú sabes que el apóstol Pablo es una persona célibe, apartado solamente para la obra de Dios. Ahora, en mi criterio, la palabra de Dios no enseña qué tipo de aguijón era. Puede ser alguna debilidad carnal en el apóstol Pablo. Entonces Satanás lo agarraba y le daba por ahí. ¿Para qué? Para que él cayera. Ahora, él le pide a Dios que le quite ese aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate, Pablo, mi gracia, porque mi perfección se muestra en la debilidad. Dios pasó por la prueba de tentaciones. Entonces, Dios no puede ser tentado del mal, ni tienta a nadie. Él nos da la salida y nos ayuda. Respecto a la pregunta que tú me hiciste, hubieron otras ocasiones que el pueblo también, los israelitas, tentaron a Dios pidiéndole comida a su gusto. Hubo otras ocasiones que dijeron, esta pues Jehová entre nosotros no. El pecado de Ananías y Zafira. Podemos ver también, aquí fue tentar al Espíritu Santo de Dios. Tú sabes que la persona vendían sus propiedades, se lo entregaban a los discípulos. Y se repartían según las necesidades, no había necesidad. Cuando Ananías va donde Pedro, le pregunta a Pedro y le dice, ¿vendiste en toda la parte? Sí, o sea, traíste todo, pero su trajo, siendo tuyo, no te pertenece. ¿Por qué puso Satanás en tu mente? No ha mentido a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo? Cayó muerto. Después entra la mujer y no sabía nada. Y vuelve y miente delante de Dios. Eso fue un pecado grave de mentira delante de Dios. Ahora también podemos ver la fuente más poderosa de nuestra tentación, que fue, hijo mío, la pregunta que tú me acabas de hacer. Es muy importante. Primero, aquí, la fuente más poderosa de tentación, sin embargo, en nuestra vida, en nuestra propia carne, es la fuente de tentación más grande, nuestra propia carne. Ese viejo hombre en nuestro ser interior que está dormido, que está esperando el momento preciso para despertar y llevarnos a cometer cualquier tipo de pecado y delito. Mediante la tentación, Adán y Eva tuvieron la facultad de elegir entre la dependencia de Dios, o sea, depender de Dios, o actuar siguiendo su propia voluntad independiente opuesta a la de Dios. ¿Con quién habló el Señor? Con Adán. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Bueno, Dios le dijo que de todo árbol del huerto podía comer, pero que del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podrían comer. Exactamente. Ahora, ¿qué quería Satanás con la mujer? Satanás sabía
que de la simiente de esa mujer venía Cristo. Él quería destruir la obra perfecta de Dios en la vida de Adán y Eva. Él tenía la primicia, era el primer hombre sobre la faz de la tierra. Dios le entregó el mundo para que él lo administrase. ¿Está entendiendo? ¿Qué quería Dios? De que este fuera un planeta completamente santo, hijo mío. Ahora, Satanás viene y tenta con mentira a la mujer. ¿Qué le dijo Dios a Adán? De todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, ¿qué le dice Satanás a la mujer? Bueno, Satanás le dice a la mujer que lo que pasa es que Dios sabe que si ellos comen serán iguales a Dios. Y eso es lo que provoca entonces el deseo de Eva hacia tomar la fruta. Exactamente. ¿Qué le dijo? Dijo Dios que de los árboles del huerto no podrá comer. Pero Dios le dijo que sí, que podrían comer. ¿Ya tú estás entendiendo? Entonces, trae una conversación con la mujer, porque la mujer es más débil que el hombre. Entonces la lleva a cometer el pecado. ¿Sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, tú serás como Dios sabiendo el bien y el mal? No, pero Dios dijo que el día que comiéramos de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Moriríamos. No morirá, le dijo. Entonces la mujer vio, era codiciable a los ojos, que era un fruto bueno para comer. Entonces comete el pecado y hace también que Adán coma del fruto. Ahora, cuando Dios se pasea por el huerto, Él está llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Señor, me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo de que tú estabas desnudo? Comiste del fruto del árbol que yo te dije que no comiera. Ahí Dios se da cuenta inmediatamente de que cometió ese grave pecado. Ahora, ¿por qué actuaron independientes de Dios? Si ellos hubieran dependido de Dios, no hubieran cometido el pecado que habían cometido. Podemos ver aquí, hijo mío, sin embargo, el Señor es fiel para que no seamos tentados más allá de nuestra capacidad, dándonos con Él el hecho de la tentación, la salida, a fin de que podamos aguantar y soportar la tentación. Alabado sea Dios para siempre. Muy bien, entonces el Señor nos ayuda en medio de la tentación, ¿verdad? Claro que sí. Él nos ayuda. Aquí, sabiendo el Señor que Él pasó por amarga prueba y tentación en su encarnación, Él puede entonces socorrernos y Él se compadece de nuestras debilidades. Porque Él, mientras estuvo encarnado aquí sobre la faz de la tierra, Él pasó por toda clase de tentación. Vamos a verlo, vamos a ver la tentación que hubo en el Señor. Hubieron tres grandes tentaciones tipológicas a las que el Señor, nuestro Padre Celestial, se vio tentado, amado televidente. Primero, Él afrontó como hombre dependiente. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él se mantuvo bajo la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dependió totalmente de su Padre. Ahora vamos a ver qué sucedió aquí. Primeramente, Cristo aquí afrontó como un hombre dependiente. ¿Por qué? Porque Él era 100% hombre y 100% Dios. ¿Están entendiendo, hijo mío? Ahora podemos ver, apoyado que en su palabra, y ante ellos Satanás no tuvo ninguna respuesta. ¿Qué le citó? La palabra. Cuando tú vayas a orar,
cuando venga algo en tu pensamiento, lo primero que tú tienes que hacer, te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo te reprenda. Tú no tienes parte ni suerte en mí. Entonces tú comienzas a adorar a Dios. Entonces tú pides la dirección de Dios para comenzar a orar. Ya tú estás bien. Dios le cita la palabra. Veamos aquí, amado. Dios no puede ser tentado del mal, dice Santiago 1:13. La primera tentación, vamos a ver, tenía como objeto intentar que Dios abandonara el camino de dependencia de su Padre. Veámoslo. Hacer pan de la piedra para satisfacer el hambre hubiera significado que dejaba de esperar en Dios, en la voluntad de su Padre. ¿Tú crees que Cristo no podía hacer pan de la piedra? Claro que sí. Claro que sí, porque era Dios. Pero si convertía la piedra en pan, ¿qué estaba haciendo? Apartándose de la dependencia total de Dios, que es el que suple nuestras necesidades. Por eso le dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, aquí el verdadero camino del hombre es vivir de toda la palabra de Dios, depender de Él en toda circunstancia. La segunda tentación que tuvo Cristo fue la de poner a prueba la fidelidad de Dios a su palabra, pretendiendo que Cristo se arrojara de una gran altura, apelando a la promesa de que los ángeles lo iban a sostener. Cristo se podía tirar y los ángeles lo iban a guardar, porque Él levitó en el mar, Él podía levitar en el aire. Ahora, ¿cuál era el propósito de Satanás? La tentación era que abandonara su camino, lo que hubiera sido poner a Dios a prueba tentándolo. ¿A qué vino Cristo? Él vino a deshacer la obra del diablo. ¿Y a qué vino? A dar su vida por nosotros, a darnos vida y vida en abundancia. La tercera tentación aquí fue ofrecer al Señor toda la gloria de este mundo si lo adoraba. Ahora, ¿qué tiene Satanás? Satanás no tiene nada. Él hizo el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Todo pertenece a Dios, hijo mío. Todos los reinos de este mundo, amados televidentes, amados compañeros, hermanos y amigos, están reservados para Cristo en el tiempo de Dios señalado, y Cristo está esperando hasta entonces ese momento. ¿Cuántos hombres hoy en día, hijo mío, no han dado su adoración a Satanás de una manera u otra para conseguir migajas de gloria o posesiones mundanas? Hay personas que han hecho pacto con Satanás. Tú lo sabes. ¿Para qué? Para adquirir fama. Muchos presidentes, muchos gobernantes de la tierra hacen pacto con Satanás. ¿Para qué? Para subir a la presidencia. Hay personas que hacen pacto con Satanás si tienen un negocio para que le vaya bien, para que Satanás lo prospere. Pero con una condición: yo te doy la riqueza que tú quieres, pero tú tienes que darme tu familia y tu hijo. Y el día que no cumpla esa persona, ¿qué hace Satanás? Le quita todo y lo arruina. Hay algo importante también aquí. Estas personas buscan la manera de agradar a Satanás. Tú ves que hay iglesias satánicas. Tú ves hoy en día agrupaciones satánicas. Tú ves hoy en día cómo las personas buscan más de la ciencia oculta que de Dios. Tú le preguntas a la persona hoy en día, ¿tú crees en Dios? ¿Tú amas a Dios? Hasta se ofenden. ¡Claro que sí! Ahora, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo, a Dios?
como Él lo hizo por ti en la cruz del Calvario, ahí vienen las excusas. ¿Está entendiendo, hijo de mi alma? Sí, sí. Ah, no estoy preparado, cuando el Señor me hable, lo haré después. Entonces, por sí mismo no podemos ser salvos. El hombre por sí mismo no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre puede ser salvo a través de Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Él lo dijo, yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a dar mi vida por el mundo. Eso es lo que el deseo que Dios tiene para con nosotros. Satanás que vino a hurtar, matar, a destruir. Pero Jesucristo a qué vino? A deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pues qué bueno que tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que estemos en medio de las pruebas y las tentaciones, pues Él está con nosotros, que en cualquier momento en que nosotros vayamos a buscar su presencia, Él puede acudir en nuestro rescate y no estamos solos en este mundo. Muy importante. Mira, mijo, hubieron hombres prominentes en la Biblia que fueron tentados a pecar. Hombres que se guardaron para Dios, que vivían conforme a la voluntad de Dios. Entre ellos estuvo Adán, cómo fue tentado y cómo cayó en tentación. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿Y a quién le echó la serpiente la culpa? O sea, queremos, hijo mío, justificarnos, echarle la culpa a otra persona cuando cometemos pecados. Ahí vemos a Caín, cómo fue tentado. ¿Por qué? La envidia y el egoísmo. Dos ofrendas a Dios. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, que fue un cordero, representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él mató a su hermano. Podemos ver a Abraham, el pecado que cometió Abraham. Él, por temor a los reyes, de que su esposa era una mujer bella, mintió de que era su hermana. Era su media hermana, pero mintió porque él pensaba que lo iban a matar para quedarse con ella. Era una mujer hermosa. Dos pecados cometió Abraham: mentir delante de Dios. Podemos ver a David. David, como te dije ahorita, cometió el pecado con Betsabé y con Urías, doble pecado. Pecado de adulterio y pecado de asesinato. Él estaba tranquilo, pero le fue revelado. Por eso dice la palabra de Dios: habrá algo oculto que no salga a la luz. Todo saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, tarde o temprano, aunque la persona no se dé cuenta, estamos desnudos delante de Dios. Y Él nos va a juzgar conforme a nuestras obras, sea buena o sea mala. Podemos ver a Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Saúl se rebela contra David. Cuando iban a la guerra, la gente comenzaba: Saúl mató a miles, pero David mató a esos 10,000. Pero ¿cómo es la cosa? Le están dando la gloria a David. Lo que falta ahora que se haga cargo de mi reino. ¿Qué hizo? Cuando era atormentado por un demonio, David tocaba el arpa y él lo calmaba. Y venía ese usado por el demonio, le tiraba una lanza para matarlo. ¿Qué le dijo Samuel a David? Espera. Él se desespera al no ver que llega Samuel. Entonces hace un holocausto no agradable delante de Dios. Dios lo desecha. ¿Y qué hace? En vez de consultar con Dios, va donde la bruja del Lindor, que él mismo prohibió de que toda mujer que fuera divino o bruja la matarían. Sin embargo, él fue para querer hablar con Samuel. ¿Y qué le dijo ese espíritu? Tú has sido desechado, tu reino será otro. ¿Ya tú estás viendo? Aquí podemos ver también a Salomón. Salomón le pidió sabiduría a Dios, lo tenía todo. Ahora, ¿qué sucede? Tuvo
700 mujeres reinas, 300 concubinas, un harén de mujeres. ¿Qué hicieron? Lo apartaron del camino de Dios hacia la idolatría. Podemos ver a Sansón. Sansón era un hombre que tenía una fuerza poderosa. Era nazario y la fuerza estaba en su trenza, en su pelo. Ahora, Satanás le pone de carnada a Lila, y los filisteos, que eran enemigos, le prometen dinero para saber dónde estaba su fuerza. Y la mujer comenzó a hostigarlo, Satanás, muy sutilmente. Dime qué consiste tu fuerza. Le mentía, hasta que le dijo, no, mira, yo de niño soy nazario, la fuerza mía está en el pelo. ¿Qué hizo? Se durmió en los brazos de la mujer, le corté el pelo. Cuando dijo, los filisteos vienen, defiéndete. ¿Qué estuvo? No tuvo fuerza. ¿Por qué? Porque se había apartado el Espíritu Santo de Dios. Le sacaron los ojos y él fue la marioneta, la burla de los filisteos. Pero Dios tenía un propósito, que a través de esta mujer y a través de su fuerza destruir a sus enemigos como lo destruyó. Le pidió a Dios que le devolviera su fuerza. Y le dijo a un joven, ponme entre las dos columnas. Y cuando Dios le devolvió la fuerza, empujó la columna de una manera tal que la destruyó. Todos los que estaban ahí. Podemos ver también a Judas Iscariote cómo fue tentado por el diablo a vender a Cristo. Podemos ver a Pedro negando al Señor. Podemos ver a Pablo persiguiendo a la iglesia. Gloria a Dios. Podemos ver a Ananías y Zafira mintiéndole a Dios. Pero hubo un hombre, y aquí es donde está la esencia de esta enseñanza que he venido a traerle en esta tarde. Nos queda muy poco tiempo. Hubo un hombre llamado José, hijo de Jacob, que pudo resistir los grandes embistes del enemigo, los asedios de la esposa de Potifar. Rechazando a la mujer de Potifar, huye de su presencia. Ahora, ¿dónde quiero llevarle a ustedes? Este joven tenía la simiente de Dios. ¿Por qué? Porque aunque vivía en Egipto, él no era de Egipto. Él era el mayordomo de todo lo bienes de Faraón. Potifar lo compra, lo lleva a su casa, le entrega la mayordomía, incluso menos su esposa. Ahora, la esposa había este joven, opuesto, un joven buen mozo, un joven fuerte, joven, completamente. Esta mujer, con un espíritu de lujuria, lascivioso, quizá ya el esposo no podía satisfacerle sus apetitos sensuales y carnales, pone su vista en este joven. Diariamente comienza a acosarlo sexualmente. Duerme conmigo, una persecución, duerme conmigo. Y él le salió huyendo, hasta que en una se encontraron solos. Ella le asedió, o sea, para obligarlo a que tuviera una relación con él. ¿Y qué le hace? Él huye y le deja la ropa. Y mira lo que le dice él a ella. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, un mal tan grande, a este hombre que ha puesto toda mi confianza? Y yo pecaría contra Dios. Él estaba consciente que si se cometiese pecado, estaba cometiendo un pecado contra el hombre y contra Dios. O sea, una cosa es ser tentado, hijo mío, que la tentación es un pecado, como te dije. Y otra cosa es ceder a la tentación. Este hombre, amparado del poder de Dios, resistió la tentación. Y es aquí donde yo quiero decirte, y donde yo quiero decirle, amado, someteo a Dios, pues, resistí al diablo, y huirá de nosotros. Amados hermanos, compañeros y amigos, nosotros tenemos hoy en día la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios para luchar contra el enemigo. Si usted se va al libro de Éfeso,
capítulo 6, versos 10 a 18, ahí usted tiene todo para poder entonces vencer la tentación. También se nos enseña en Santiago 4:7, con esto termino: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amados compañeros, hermanos, amigos, hemos llegado hasta el final de este programa. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, esperando que el mismo haya sido de gran bendición y edificación a su vida. Pues le agradezco a todos por ver también este programa y espero volver para otro encuentro y más aprendizaje en cuanto a la palabra de Dios. Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga. Pasen todos muy buen día.